Y 4 de la mañana, Chema Gil, muy buenos días. Hola José, buenos días, ¿qué tal? Bueno, uno de los puntos de ese plan Draghi de ayer era una situación geopolítica, una estabilidad geopolítica, decía Draghi, que se desvanecía. ¿Cuál es el papel de Europa en un entorno donde es dependiente energéticamente, es dependiente de materias primas, es dependiente prácticamente de todos los componentes de energía renovable, es dependiente prácticamente de todos los componentes de las baterías de los coches, es extremadamente dependiente y encima es dependiente del otro bloque, del de China, Rusia, etcétera? ¿Cuál es el papel de Europa en este entorno? Bueno, Europa en realidad depende de todos de los diferentes bloques, ¿no? Ciertamente no se han hecho los deberes y por eso ahora el informe de Draghi nos llama la atención, ¿no? Los ciudadanos de a pie podíamos creer que verdaderamente habíamos construido una Europa de la seguridad, una Europa de la defensa, una Europa de la autonomía energética. En realidad no se han hecho esos deberes. Cada país ha ido haciendo la guerra por su cuenta, luego incluso se han saboteado. Ahí tenemos el ejemplo de la dependencia alemana de Rusia, ahí tenemos lo que ha pasado con los Nord Stream, etcétera, ¿no? Por lo tanto, Europa, si quiere aspirar, y tiene que hacerlo pronto porque esto va muy acelerado, si quiere aspirar a tener un alto poder, un high power, a ser una voz escuchada y en fin, con decisión en el mundo, tiene que apostar por en fin, yo sé que esto es una frase manida, pero es que es la realidad. Si queremos ser Europa una voz potente en el mundo, sin tener por qué depender necesariamente de nadie, o interdepender o interrelacionarnos de tú a tú con cualquiera, debemos apostar por esa autonomía estratégica. Y eso implica quitarse algunos complejos de encima, como por ejemplo aprovechar todas las posibilidades que nos dan determinadas tierras, por ejemplo en nuestro propio país, pero también en otros países europeos donde la cuestión medioambiental se ha impuesto casi sin límites, cuando hoy es posible iniciar explotaciones respecto de determinados materiales, por ejemplo en España, que los tenemos, y hacerlo con unos parámetros de sostenibilidad, en fin, efectivos para que el medio ambiente no se vea excesivamente deteriorado. Pero una de dos, o queremos todo verde ya y sin hacer nada, o nos movemos en esa dirección. Mientras tanto, seguiremos dependiendo, pues igual que estamos dependiendo para la defensa o para cuestiones militares. Eso es así. Una parte en el Ciudadano, lo comentamos esta mañana, ayer coincidía ese plan Draghi con la petición de Italia de suspender el cambio o la eliminación del vehículo de combustión en Europa. Digo, oiga, usted me llega diciendo que nos tenemos que comprar un coche eléctrico, un coche eléctrico, un coche eléctrico, un coche eléctrico, y una parte de los ciudadanos, es que no suben las ventas eléctricas, que el ciudadano, hombre, lo que no está es para tonterías. Y dice, oiga, usted me quiere vender un coche que no me sirve ni para llegar a Alicante. Claro, vamos a ver, José, el problema es que los coches eléctricos, tú puedes ver, voy a citar marcas, si me permites, ¿eh? Tú puedes ver marcas históricamente europeas, pero compradas por los chinos, como MG y tal, unos coches absolutamente de diseño maravillosos, unos coches con una tecnología impresionante, con una autonomía razonable de 450, 550 kilómetros y demás. Los chinos tienen un precio, dentro de que todavía son caros, pero para nosotros son un precio más razonable. Intenta comprar un Renault con una autonomía de 600 kilómetros, de 550 kilómetros, y es imposible. Es que es imposible. Un ciudadano no se puede gastar en un Clio 60.000 euros. No puede ser. Por lo tanto, si para el 2030 pretendía Europa eliminar los coches de combustión, la fabricación de los coches de combustión y demás, debemos saber que o esos precios bajan o tenemos que no poner aranceles a los coches chinos eléctricos, porque si lo que queremos son coches eléctricos, tenemos que comprarlos, poder comprarlos los ciudadanos. Te lo dice uno que tiene un coche eléctrico 100% Renault y que estoy muy satisfecho, es decir, grandes calidades, etcétera. Ahora bien, hay que saber que son coches que a nivel de coste en Europa son pues imposibles para el ciudadano medio, porque aquí sí se revalorizan sueldos, pero coño, yo no voy a bajar el precio de los vehículos, ¿eh? Pero sobre todo es el cambio de opinión, ¿no, Chema? Es decir, que al final dices, Sí, oiga, usted quiere, por ejemplo, en materia de defensa, ¿no? Para entrar en el capítulo de defensa, quiere el 2% del presupuesto en la OTAN. Ya, pero es que usted no lo está poniendo. Caso de España. ¿Vale? Pero es que usted no tiene el 2% y no pasa nada. Pero, a ver, fíjate, ¿no dices que tenemos un problema de seguridad? ¿Por qué no pones el 2%? Según los parámetros que utilicemos, utilizando los propios documentos de la OTAN,
España podría justificar que esté invirtiendo el 2%. Ya, a esta fecha, ¿de acuerdo? Ahora bien, estamos invirtiéndolos en OTAN, en una defensa atlántica donde, desde luego, el ámbito de decisión, etcétera, es Estados Unidos. A mí, si me preguntas, desde luego yo prefiero estar bajo un paraguas, eso lo tengo clarísimo, porque fuera de la OTAN, para un país medio como España, puede hacer mucho frío en el ámbito de la defensa. Ahora bien, ¿no nos costaría lo mismo tener verdaderamente, no lo que se dice que existe, sino verdaderamente una interoperabilidad militar europea, un cuerpo de ejército europeo auténtico y real, una capacidad de disuasión? Los militares, los ejércitos existen en primer lugar no para combatir, sino para disuadir, para decirle al mundo, oiga, esto que tengo, lo tengo y además lo utilizaré si usted me toca las narices. En eso consiste la disuasión y ese es el poder realmente que tiene la capacidad de defensa. Europa no ha hecho eso nada, no lo ha hecho nunca. En realidad son declaraciones de buena voluntad, todos queremos la famosa autonomía estratégica, especialmente en el ámbito de la defensa. Hemos creado algún consorcio interesante, muy importante en el ámbito de la aviación, donde España pues, participa, pero se nos fueron nuestras fábricas y están en Toulouse, junto con el complejo Airbus, etcétera, ¿no? En definitiva, Europa todavía parece que tiene que demostrar o tiene que sentarse a ver qué es lo que quiere ser de verdad en un mundo que es cambiante, incierto, inseguro e inquietante. A partir de aquí vuelve el curso político, guerra de Ucrania, pero también Oriente Medio. Ayer decía Lavrov, cuidado que estamos cerca de que explote, Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, de que explote toda la situación en Oriente Medio y todos somos responsables. ¿Qué debería preocuparle a Europa, al mundo ahora mismo más? La tensión que se está viviendo en torno a Kursk, en el Donbass, o lo que está sucediendo alrededor del Líbano, Hezbolá, porque tenemos ahora mismo tantos frentes abiertos que casi cuesta identificar cuál tiene más riesgo ahora mismo para la situación. Sí, yo creo que tenemos que intentar, desde donde hablamos, ¿no? Intentar decirle a los que nos ven, nos oyen, que tengan una mirada compleja. Es decir, que tengan una mirada poliédrica, porque no es uno más importante que otro, sino que los dos juegan en realidad contra el equilibrio, la posibilidad de un desarrollo a nivel mundial pacífico, etcétera. Hay que tener en cuenta que empieza la Raputica de inmediato, muy pronto. Vamos a ver ese avance del Kursk por parte de Ucrania. En realidad yo creo que la profundidad, cuanto más profundo esa vía, los blancos se le pueden debilitar, pero tampoco Rusia verdaderamente está dándonos señales de que pueda acabar con esta guerra a nivel convencional, digo, de manera pronta. Es evidente que en la próxima ronda de conversaciones sobre el proceso de paz tiene que estar Rusia. Si no está Rusia, pues no servirá para nada. Esto es así. Por lo tanto, a veces se hacen brindis al sol, que pueden sonar bien, pero la realidad real lo que nos demuestra es que los actores que están implicados en un conflicto deben de estar, aunque por mesas separadas, en habitaciones tal, donde un mensajero, como se han hecho en otras ocasiones, va de una habitación a otra, como queramos. Pero Rusia y Ucrania tienen que sentarse junto con la mediación internacional que se vea más oportuna. Pero es un conflicto que ya va a caminar a los 3 años y es una guerra donde el sufrimiento humano es bárbaro. Además de la incidencia que tiene en toda la economía europea y en la economía mundial. En cuanto a Oriente Próximo, para nosotros, el Oriente Medio es para los Estados Unidos, en cuanto a Oriente Próximo, hemos de saber una cuestión, y es que Israel, después de lo que ocurrió en el 7 de octubre, Israel no va a cejar en su campaña contra Hamás, por supuesto, aunque Hamás ya ha aminorado muchísimo su capacidad militar desde Gaza, pero desde luego ahora mismo las declaraciones prácticamente unánimes, pese a lo que se produce en la Knesset, ahí en Israel, en Tel Aviv, Israel está determinado en acabar o sacudirle muy fuerte a Hezbollah. El otro día me preguntaba un periodista que que lo de Israel es un disparate, ciertamente, todas las guerras son un disparate. La gente lo que cree es que la guerra es un sitio donde como de niños nos tirábamos flechas con ventosas. Pues no, la guerra es lo que es, desgraciadamente. Yo no quiero la guerra bajo ningún concepto, no soy belicista, pero la descripción de la guerra es lo que es. Y me decía,
Es que lo que está haciendo en Gaza, sí, desde luego, eso es terrible lo que está pasando en Gaza. Pero imaginemos un cuadro, algo que nos es cercano y que no veo posible, ¿eh? Esto, entiéndase, es el recurso a una categorización para que la gente nos entienda rápidamente. Si en Ceuta se meten 3.000 personas y matan, violan, acuchillan, queman vivos, torturan, dejan 2.000 mutilados, además de los 1.200 muertos, ¿cómo tendría que responder España? Y la respuesta fue taxativa. Hay que hacerlo todo un solar. Pues bien, miremos hacia allí sin la pasión y sin las tripas, pero recordemos que lo que rodea a Israel por el norte, sobre todo, es Hezbollah. Y Hezbollah es la milicia terrorista mejor armada, más numerosa, con munición perfectamente con dirección, con capacidad de dirección balística, etcétera, la más grande del mundo. Esto no es Al-Qaeda, no es un grupito, no es una franquicia terrorista. Hezbollah es el grupo terrorista armado, organizado pseudomilitarmente más grande del mundo y por lo tanto tiene capacidad para desarrollar ataques en Israel que pueden ser estratégicos. Por lo tanto, Israel va a sacudir fuerte. Yo no veo que no vaya a ocurrir. Ojalá y todo eso se pueda parar. Pero ahora va a empezar el frente del norte y Hezbollah, ten en cuenta que Israel tiene en el norte 400.000 desplazados. Y eso se va a tener que cortar, se va a cortar sí o sí. Y yo creo que Israel va a sacudir muy fuerte en cuestión de semanas, no mucho más tiempo. De hecho, está en máxima alerta la base Miguel de Cervantes, junto a Mar Hayum, que dirigen la misión los militares españoles. Ahí tenemos 650 soldados pegados a la Blue Line, a la línea de separación de la zona colchón de interposición, donde además en los últimos, del año 2006, pues sabremos, ahí han dejado la vida 15 soldados españoles, ¿de acuerdo? Estamos en un momento de altísima tensión y nuestros despliegues militares allí operan desde una situación de alta señal de alerta. Muchísimas gracias, Chema, por toda esa fotografía. Buen día, buen negocio, buena vuelta de curso. Buen día, buen negocio y seamos optimistas, joder. Eso es lo único que no nos pueden quitar ni con el control social, ni con las camaritas, ni con el dinero virtual, ni nada. A mí todo lo que es control social me pone los pelos como escarpias si antes no se me explica realmente para qué sirve. Gracias, Chema. Buen día. Son las 9:17 de